Puede olvidar que el punto de partida de todo lo que estamos contando fue un fenómeno meteorológico extremo. Así que es turno ahora de escuchar a los expertos. Están conmigo Maider Rodríguez, la conocen ustedes, nuestra compañera del tiempo. Muy buenas noches. Alba. Y también está Marcelino Núñez, que es meteorólogo y delegado de AEMET aquí en Extremadura. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, Maider, la primera pregunta es ¿qué fue lo que desencadenó toda esa fuerza de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto de lo que estamos hablando? Bueno, pues partimos de un fenómeno conocido como ciclogénesis explosiva, que no es otra cosa más que la profundización muy rápida de una borrasca. A día de hoy estamos como muy acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación, en los espacios del tiempo, hablar de este fenómeno, pero en aquella época no lo era tanto. De hecho, Marcelino fue uno de los meteorólogos que participó en la elaboración de este informe. Esa ciclogénesis explosiva fue la primera de origen atlántico que tuvo un informe. Marcelino, cuéntanos tú qué tuvo de especial esa ciclogénesis explosiva. Hola, buenas noches. Bueno, pues tuvo muchos elementos, ¿no? Al final fue un plato que se cocinó con muchos ingredientes y todos empujaron hacia esas posibilidades, hacia esa concentración de las precipitaciones. Principalmente hubo dos actores, un precursor a niveles altos, aire muy frío que bajó casi del polo norte y se mezcló con una borrasca, con un germen de borrasca que viajó rápidamente de latitudes bajas hacia el Atlántico, hacia el Golfo de Cádiz, que es cuando se empezaron a interaccionar y crearon ese fenómeno, ¿no? Esos fenómenos se daban en aquella época de forma más habitual en el Mediterráneo, pero no por aquí, ¿no? En nuestra latitud. Nunca se había documentado un fenómeno como ese en el Atlántico, ¿no? De hecho, hubo cierta discusión entre profesionales, ¿no? Participaron meteorólogos portugueses y tal, y al final se llegó a esa conclusión, ¿no? Que fue la primera vez que se documentó una ciclogénesis explosiva en el Atlántico. Bueno, de ese informe del que hablábamos precisamente hemos extraído algunos de los datos de lluvia que se recogieron en aquel episodio. Fueron cantidades realmente impresionantes. De hecho, algunos de esos récords todavía siguen vigentes a día de hoy. Por ejemplo, en Alconchel, hasta 154 litros por metro cuadrado. Tenemos un gráfico que hemos preparado con esas precipitaciones. En ese gráfico, además, se puede observar de una forma muy clara la trayectoria que siguieron esas lluvias, entrando por el suroeste de la provincia de Badajoz y alejándose de nuestra región por el nordeste de la provincia de Cáceres. Lluvias espectaculares, también además con rachas de viento en numerosas estaciones que rondaron los 100 kilómetros por hora. Y esas precipitaciones tienen, Marcelino, un periodo de retorno de unos 500 años. ¿Qué significa eso del periodo de retorno de 500 años? Bueno. ¿Quiere decir que no se podría volver a repetir hasta 500 años todos esos componentes? ¿A qué nos referimos con esto del periodo de retorno? Analizamos las precipitaciones de un punto, con su historia, y estimamos que la frecuencia con la que se produce un fenómeno concreto es un ejercicio estadístico sencillo y se estima, asignando a ese fenómeno extremo, que es donde está la debilidad, a una distribución de probabilidad, pues esto no ocurrirá hasta X tiempo después, ¿no? Y en los cálculos pues rondaban esos 500 o incluso superiores, ¿no? O sea, que podrían pasar 500 años como probabilidad hasta que se pudiese repetir un fenómeno como el que se vivió aquella noche. Atendiendo estadísticamente al dato, por estadística. Los modelos meteorológicos que manejabais en aquella época, Marcelino, ¿se vieron venir todo esto? Bueno, los modelos funcionaron correctamente. Es cierto que eran los mejores modelos del momento. Ciertamente ya tienen 30 años, ¿no? Vieron venir la situación, vieron venir la borrasca, vieron venir el fenómeno en sí, casi con varios días de antelación. Lo que no vieron ciertamente fue la excesiva conjunción de esos dos factores que contaba antes y la profundización rapidísima de la baja, y sobre todo tampoco localizaron el fenómeno, que este fenómeno hubiera pasado desapercibido si hubiera desviado solo 20 o 30 kilómetros a la izquierda o 20 o 30 kilómetros a la derecha. O sea, esa fijación en las cuencas del Rivilla y el Calamón era una precisión espacial que los modelos no tenían, ciertamente. Era difícil de predecir en aquella época, pero también a día de hoy sería muy complicado. Sí, hombre, ahora la precisión anda en torno a 2 o 5 kilómetros, por ahí andamos, ¿no? Pero es que la cuenca de los arroyos no tiene mucha extensión mayor, ¿no? Se puede prever un poco, mejor que entonces, claro, pero vale, no hemos todo. querido preparar también un mapa de avisos. Si en aquella época hubiéramos tenido vigente el sistema de avisos que tenemos a día de hoy por parte de la AEMET, que es el sistema Meteoalerta, podríamos, un caso hipotético, podríamos haber dibujado, o la AEMET podría haber dibujado, mejor dicho,
un mapa de avisos bastante parecido a este, pero ¿qué sucedió en aquella época? ¿Cómo se avisaba a la población? Bueno, entonces no estaba este sistema de avisos en marcha, desgraciadamente, ni estaba tampoco el socio que funciona después de los avisos, que es la Protección Civil, no había, el centro 112 no funcionaba, en fin, estábamos un poco, a pesar de que parece muy cercano en la memoria, en la organización social estábamos lejos, ¿no? Entonces, como digo, pues eran predicciones de fenómenos, ni siquiera eran fenómenos significativos, se rebarcaba excesivamente. Y Marcelino, de forma muy breve, con todos esos avances que estáis contando, la evolución que ha habido en estos años, ¿se podría volver a repetir? ¿Qué pasaría si nos encontrásemos en una situación como esta? Vamos, bueno, por un lado la experiencia nos enseña que mejor no retar a la naturaleza porque al final siempre nos vence, ¿no? Pero si volviera un fenómeno parecido, como tú planteas, si fuera parecido, yo creo que le dominaríamos, avisaríamos con suficiente antelación, habría daños materiales, no creo que hubiera daños personales, pero en fin, todo depende de las circunstancias, la hora a la que se produzca y cómo esté la gente de alerta o de concienciada, ¿no? Que no siempre está al 100%. Además, se ha avanzado mucho en materia también de ordenación del territorio y eso reduce notablemente la vulnerabilidad. Sobre todo por los cambios de la ley del suelo, de los que hablaremos a lo largo de este programa también. Gracias a los dos por la opinión, el análisis de los expertos, que siempre es muy importante escuchar. Gracias a los dos por haber estado esta noche aquí.